Mateo 21, del versículo 1 al 10. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos, diciendo: mira la vida que está enfrente de vosotros, y luego haréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció ahora para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, te damos muchas gracias. Agradecemos la bendición de poder honrarte, Señor, de poder exaltarte por medio de alabanzas. Ahora, Señor, te queremos agradecer la bendición de que podemos en este lugar abrir tu palabra, Señor, y escuchar tu enseñanza. Padre, te pedimos que obres en nuestra vida con tu palabra para ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor, y poder así guiar nuestra vida a través de tu palabra, de tu verdad. Señor, que tu Espíritu sea con cada uno de nosotros, trayendo claridad y comprensión. Y también que tu Espíritu sea trayendo dirección al predicador, Señor, que te necesita siempre, Padre. Que tu nombre sea exaltado, que tu iglesia sea edificada, porque oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sabemos, hermanos, que esta semana es una semana esperada por muchas personas. Es una semana que la gente espera para infinidad de actividades. Entre ellas salir, entre ellas vacacionar, para tener días de descanso, pero también para otras personas es una semana de desenfreno. Esa es la realidad. Es una semana para mucha gente de embriaguez, de accidentes viales, tristemente, de libertinaje. Para otros más es una semana de tradiciones, de costumbres, de, diría yo, distorsiones acerca del significado de lo que el Señor Jesucristo vivió antes, durante y después de entregar su vida en la cruz. Hay algo importante que quiero externar. Con estas enseñanzas, hermano, que tendremos en esta semana, no pretendo seguir una tradición. No estamos pretendiendo seguir una tradición de recordar lo que Cristo hizo. No meramente eso, hermanos, sino estudiar la Escritura, porque si meditamos cada vez que nos reunimos aquí, recordamos el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cada reunión que tenemos aquí recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero estamos aquí, hermanos, sin embargo, para escudriñar la Escritura.
como cada vez que nos reunamos. Escudriñar la Escritura porque a nosotros nos parece que ellas dan testimonio de Cristo. Escudriñamos las Escrituras porque para nosotros aquí está la vida eterna en el Señor. Como Él mismo lo dijo en Juan 5:39. Entonces, siempre que estudiemos las Escrituras, tendrán como propósito el ser instruidos y edificados por Dios a través de su palabra. Que estas enseñanzas, hermano, de la palabra no sean, reitero, como una semana de costumbre, sino un tiempo, hermano, en que la iglesia de Cristo también tenga la oportunidad de reflexionar en la palabra. En la palabra y lo que nos dice acerca de estos hechos, hermano, que rodearon el sacrificio, un sacrificio trascendental, eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por ello estamos aquí y estaremos el jueves como de costumbre, hermano, o como acostumbramos a hacerlo en ese día. También estaremos aquí el viernes, si usted quiere estar aquí, y por supuesto el día del Señor el domingo. Estaremos aquí meditando en lo que la Escritura nos enseña acerca del camino de Cristo a la cruz. Hoy la gente, sabemos, en muchos lugares del mundo lo que hace. No faltará quien, hermanos, el Señor ponga delante de nosotros para poder compartirles la verdad que está en la palabra de Dios. Y qué bueno que hoy podamos tener esto, si me lo permite decir, fresco a la mano, porque lo vamos a estar estudiando, hermanos. Y ese camino de Cristo a la cruz inicia con lo que hoy vamos a estudiar, hermanos, su llegada a Jerusalén. ¿Cuál es el contexto, hermanos? Jesús y sus discípulos se dirigían precisamente a Jerusalén. Una gran multitud le seguía y esa multitud se iba incrementando, se iba acrecentando, porque Jesús en su camino a Jerusalén venía realizando prodigios y maravillas y milagros, hermanos. En su camino a Jerusalén había pasado por Galilea, por Judea y por Perea. Y la gente sabía lo que él enseñaba. La gente sabía que Jesucristo tenía el poder, hermanos. La gente sabía que Jesús tenía la sabiduría de Dios. En ese camino hizo distintos prodigios. Sanó a los enfermos, a muchos de ellos, por supuesto, a todos los que él quiso sanar, sanó. Entre ellos, en un contexto inmediato, sanó a 2 ciegos que inmediatamente que recibieron su vista, algo sucedió. Le siguieron. Fueron sanados y decidieron seguir a Jesús. Esto lo vemos en Mateo 20, capítulo anterior. También en esta introducción, hermanos, recordamos que tuvo un encuentro con un odiado, con un menospreciado cobrador de impuestos, a quien también salvó, llamado Zaqueo, hablando de Lucas 19, que también es un contexto. Lucas también nos habla de esta porción de la Escritura, hermanos. Por eso le seguía tanta gente, hermanos. Además, levantó de la muerte a quien su cuerpo ya estaba en descomposición de días. Levantó a Lázaro, hermanos. Juan capítulo 11. Podemos entender por este contexto que mucha gente le seguía. Por sus prodigios, por sus maravillas. Aparte, había gente que le seguía porque pues, quería un beneficio. Había alimentado en su momento a 5,000 personas. Y había hecho muchos más señales que eran evidencia de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Además, hermano, aunado, estamos hablando de grandes multitudes, aunado a que estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Esta fiesta también traía grandes multitudes de personas, de peregrinos, que también como Jesús y sus discípulos se dirigían precisamente a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Entonces, decenas de miles, hermanos, repito, decenas de miles de personas fueron testigos del acontecimiento que en la Biblia, hermanos, se le etiqueta como la entrada triunfal, así lo dice la Escritura en esa parte, ¿sí? Y es la llegada del Mesías, del Hijo de Dios, a Jerusalén. Y llegó una semana antes de ser crucificado.
Muchos al final, hermanos, desde que inició su entrada hasta que ya estaba en vísperas de llegar, preguntaron, ¿quién es este? Le alababan y gritaban hosanas, pero llegó un momento en que la multitud gritaba, ¿quién es este? ¿Quién es para nosotros? ¿Quién es el que estaba entrando en medio de esa multitud? ¿Quién es para un servidor? ¿Quién es para usted? Hay una respuesta. El rey había llegado a ese lugar. El rey había llegado a ese lugar. Mateo 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Envió a 2 de sus discípulos. Jesús sabía que se debería de cumplir el plan de Dios. Por esta porción y por el contexto, hermano, y otros versículos, el Señor Jesús tenía un propósito al hablar con sus discípulos, al enseñarles todas estas cosas y decirles y ordenarles lo que les enseñaba. El Señor tenía el propósito de irlos preparando para lo que venía, hermanos. ¿Qué venía? Que Él tenía que ser crucificado. El Señor preparaba la mente, los pensamientos y el corazón de sus discípulos. Vamos a Mateo 16:21, por favor. Unos capítulos antes de lo que estamos hoy estudiando. ¿Estamos ahí? Mateo 16:21. Mire lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar, ¿a quiénes, hermanos? A sus discípulos que le era necesario, ¿qué? Ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿De quiénes? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, hermanos, al tercer día. Nuestro Salvador, hermano, está vivo, porque eso se cumplió. Hoy está vivo nuestro Señor. Pero estaba preparando a sus seguidores, los estaba preparando para que estuvieran entendidos de todo lo que iba a acontecer. Era necesario que todo eso ocurriera. Era el plan maravilloso de Dios que iba a traer redención a mucha gente, hermanos. Y aquí estamos por ese amor del Señor. El pueblo de Betfagé, hermanos, por el cual nos dice la Escritura que vinieron a él, está cercano a Jerusalén, como lo indica Juan capítulo 11. Y está junto al monte de los olivos, por eso se menciona, ¿sí? Y si recuerda usted, era el lugar en donde pertenecía Lázaro y sus hermanas María y Marta. Retomo Mateo 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. ¿A dónde los enviaba? ¿Y para qué los enviaba, hermanos? ¿Qué instrucciones el Señor Jesús le iba a dar a estos 2 discípulos? Les estaba ordenando algo, ¿no? Mateo 21:2. Diciéndoles, estas eran las instrucciones. Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y, ¿qué, hermanos? Traédmelos. Jesús envió a 2 de sus discípulos. Ninguno de los evangelios, hermanos, hace mención a quiénes envió o los nombres de quienes eligió para ir. No hay registro en la Escritura específicamente de ellos. Pero sí se menciona, hermanos, lo más importante, el propósito por el cual Jesús los enviaba. Y el propósito era entrar a la aldea y hallar un asna y un pollino. Pollino significa, hermanos, un animal joven. Llanamente es un animal joven, pequeño. Note
con qué detalle nuestro Señor Jesús describe a sus discípulos lo que encontrarían. Él les dice, hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Les pide que la desaten y que se los traigan a él. Esto muestra algo muy importante, amados hermanos, muy importante. Claramente la Escritura nos muestra la omnisciencia de Cristo. La omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, Jesús no había estado en Betfagé, no había estado en ese lugar, ni había enviado a alguien que hiciera, digámoslo así, algún preparativo para tener ahí a los animalitos juntos y que los discípulos que iba a enviar pudieran disponer de ellos. No había hecho esto. En su omnisciencia, Jesús, hermanos, conoce todas las cosas. Nuestro Salvador conoce todas las cosas, porque Él es omnisciente. ¿Y sabe por qué Él es omnisciente? Porque Él es Dios. El Señor no ignora su vida, no ignora mi vida, no ignora nuestro dolor, nuestras batallas, nuestra angustia, nuestras luchas, nuestras necesidades. El Señor tiene conocimiento pleno y a detalle de todo lo que acontece en nuestra vida, hermano. Recuerde que esta historia o esta narración también está contemplada en los demás evangelios. La contempla Lucas, la contempla Mateo, Juan y Marcos. Cada narración, hermano, aporta detalles diferentes que menciona en cada evangelio, que complementan la historia. En Marcos se nos da un detalle importante acerca del pollino. Vamos a Marcos capítulo 11, verso 2. Marcos 11, verso 2, hermanos, por favor. Y está narrando el Señor Jesús y dice, hallaréis un pollino atado, en el cual, ¿qué dice, hermanos? Ningún hombre ha montado, desatado y traído. Un animal, hermanos, no domado, no montado. Podemos afirmar que por lo que aquí se dice, hermano, en la Escritura, era un animal reservado soberanamente por Dios para un motivo muy especial. Parece que lo que aquí se está diciendo al hacer referencia a que era un animalito que nunca había sido montado, esto apunta a la pureza en cierto sentido de ese animal. En el Antiguo Testamento, recordemos que había animales que nunca habían sido enyugados, no se les había puesto yugo alguno. Y esos animales, hermano, eran utilizados en sacrificios. Nos lo enseña Números 19:2, Deuteronomio 21:3, entre otros versos. Y también se usaban para tirar del arca del pacto animales no enyugados. Primer libro de Samuel 6:7 lo menciona. Entonces, hablando de pureza, hermanos, nos es inevitable analizar algunas cuestiones que Dios en su soberanía permitió en la vida de Jesús, en su nacimiento, hermanos. La mujer que lo llevó en su vientre, hermanos, era una mujer virgen. Y surge una pregunta, ¿también estaría reservada para Dios para un momento sumamente especial esa mujer, hermanos? Por supuesto que sí, la respuesta es sí. ¿Recuerda la tumba del Señor? La tumba del Señor en donde Jesús fue enterrado, sepultado, hermano, la proveyó José de Arimatea. Y esa tumba nunca había sido usada. Lucas no vaya ahí, Lucas 23:53 dice, no se había puesto a nadie ahí en esa tumba. No hay nada de coincidencia, hermano, por supuesto, ni casualidad. No la hay. Una mujer reservada para Dios, para su nacimiento, una mujer que
que implementaría, o que Dios la usaría para un nacimiento virginal, un pollino sin montar, reservado por Dios para su entrada a Jerusalén, una tumba reservada por Dios para su sepultura. Hermanos, señales de respeto, de honra. Todo había sido preparado, reservado, especialmente por Dios para el rey. Absolutamente todo, hermanos. Todo estaba cuidadosamente planeado, todo sucedió, todo ordenado en su tiempo, establecido exactamente como Dios lo había determinado. Dios es soberano, hermanos, y tiene el control absoluto de todo. Por ello, hermanos, el impresionante lujo de detalle con que Jesús describe estos acontecimientos. Le dijo a sus discípulos qué iban a encontrar, en dónde se iban a encontrar, cómo iban a estar, hasta la vida del animalito que nadie lo había montado, cómo estaría que estuviera atado. En aquel tiempo se acostumbraba, hermano, era la costumbre que los animalitos no estaban afuera en un patio. Estaban en la parte trasera, había un patio en donde ahí cuidaban, los animalitos eran muy importantes y ellos estaban ahí. Esos animales estaban afuera de la casa. Muy raro para alguien de aquel tiempo tener sus animales afuera. Pero no raro, no nos resulta raro para nosotros. Dios planea todo a la perfección, hermanos. Y esto nos lleva a reflexionar en algo. Si el Señor conoce, hermanos, cada detalle de aquel tiempo, hermano, y lo describió con tanta precisión, es que Él conoce absolutamente todo. ¿Sabe? Él conoce perfectamente su vida. Él conoce lo que ahorita cada uno de nosotros estamos pensando. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce, hermano, nuestros actos. Él sabe lo que hicimos ayer. Él ya sabe lo que vamos a hacer hoy en la tarde. Y lo que haremos mañana y pasado y el año que viene. Él sabe cuándo nos mandará a llamar a su presencia. Él conoce todo. Él conoce nuestros actos, nuestra mirada, nuestras palabras. Hermano, conoce los designios, las intenciones, los propósitos de cada uno de los corazones. Él sabe todo. Él tiene el control de todo porque Él es Dios y Salvador. ¿A qué nos lleva esto, iglesia? ¿A qué nos lleva esta reflexión, hermano? ¿Sabe? A tener un temor reverente a Dios. A tener un temor reverente al Señor y cuidar, hermanos, de nuestra manera de vivir. De todo lo que hacemos, de lo que decidimos, de lo que pensamos, cómo perdonamos, qué hablamos, de cada uno de nuestros actos. Hermano, Él está consciente de lo que somos. Él sabe si llegando aquí somos una persona y saliendo de aquí somos otra. ¿No es cierto? Eso debe de llevarnos a reflexionar en ello, hermano. Como hijos de Dios, tener un temor reverente al Señor. A continuación, Jesús, con sus instrucciones, hermano, da más detalles a los dos discípulos que envía. Mateo 21:3. Y si alguien nos dijere algo, decid. ¿Qué tenían que decir estos dos discípulos? El Señor los necesita y luego los enviará. Vamos a Marcos capítulo 11, verso 5. Marcos capítulo 11, verso 5. Reitero, son textos paralelos que narran la misma historia, el mismo acontecimiento. Marcos 11, 5. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino?
Claro, hermanos, si usted ve que alguien llega a su casa y está quitando algo, alguna planta o le está haciendo algo a su carro y se lo quiere, oye, ¿por qué lo haces, no? ¿Quién te envía o por qué te estás llevando lo que no te pertenece? El Señor sabía este detalle. Si alguien les pregunta, si alguien les cuestiona por qué se están desamarrando a los pollinos, les vas a decir, el Señor, ¿qué, hermanos? Los necesita. Y luego te los va a regresar, te los enviará. El Señor también sabía que cuando el dueño cuestionara, al decirle, el Señor lo necesita, el propietario les iba a permitir llevárselos, hermano. Esto indica algo importante, hermanos. Si no hay una explicación para alguien, difícilmente alguien va a ceder en estas condiciones. No les están diciendo para qué se los van a llevar, sino quién los estaba solicitando. Muy probablemente, hermanos, los dueños de los animalitos o el dueño conocía a Jesús, sabía, como esta multitud que le seguía, sabía quién era él. La sola mención, hermanos, de que Jesús necesitaba el pollino fue suficiente para obtener de inmediato la aprobación y el consentimiento del dueño. Un comentarista dice lo siguiente: debemos recordar que a lo largo de diferentes versículos y pasajes se narra que además de los 12, Jesús tenía muchos otros discípulos, hombres y mujeres que estaban listos para servirle de diversas maneras, ya fuese para un lugar de hospedaje, para un pollino, un aposento para celebrar la Pascua o incluso una tumba. Siempre hubo corazones dispuestos a servir al Señor en cualquier necesidad. Las solas palabras, dice este comentarista, el Señor lo necesita, era todo lo que se requería. Fin de la cita. El Señor no dio a sus discípulos ninguna explicación. Sus discípulos no cuestionaron al Señor. ¿Solo qué hicieron, hermanos? Obedecieron. ¿Qué necesita Dios o qué requiere Dios de nosotros? ¿O cuál debe ser nuestra actitud cuando el Señor nos pida algo, hermanos? Obedecer. Obedezcamos, solo obedezcamos, hermano. Aunque en ocasiones, ¿sabe? Cuando el Señor nos llega a pedir algo, posiblemente o en diferentes ocasiones no sabemos cuál es el propósito. O no tenemos claro el por qué nos manda a un lugar o por qué nos pide hacer algo. No importa, hermano, si es la voz de Dios, si es su palabra, obedezcamos, aunque no tengamos la plena claridad de sus propósitos. Hagámoslo y recordemos esto, solo porque el Señor lo dice, porque el Señor lo dijo, porque el Señor lo necesita. Los obreros son pocos, hermanos, y la obra del Señor necesita hombres y mujeres dispuestos a servirle por gratitud y amor a su salvación. Retomo Mateo 21 en su última parte y les dijo a los discípulos, y díganle al dueño y luego se los enviaré, luego los enviará. El Señor Jesús dio esta instrucción, díganle esto, que el Señor los necesita y que luego, ¿qué, hermanos? Los va a devolver. Y yo me preguntaba, hermanos, si el Señor dijo que los iba a devolver, ¿se cumpliría la devolución o no? La Biblia no nos dice, pero si Él lo dijo, hermano, Él cumple siempre lo que Él afirma. Hermano, ¿acaso como creyentes, hermanos, si Dios, el Señor Jesús, siendo dueño de todo, devolvió lo que se le había prestado, ¿acaso nosotros como creyentes no debemos entregar todo a Él, hermanos? ¿Acaso nosotros no debemos entregar nuestra propia vida, nuestro corazón, todo lo que somos, a aquel que nos ha dado todo, hermanos? Aquel que nos ha dado, mire, lo que tenemos es por gracia de Dios. Lo que usted me diga, la propia vida, hermanos.
La propia vida que usted tiene hoy, el Señor se la permite hoy. Mañana también, pastor. Bueno, si Dios quiere. Si Dios quiere, iremos y amaneceremos y traficaremos y haremos y trabajaremos y vendremos, hermanos, solo si Dios quiere. No olvide eso. Mateo 21:4 y verso 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí alguien podría decir, bueno, ahí dice que en un asna y sobre un pollino. Lo que el original nos dice, hermano, asna en el griego significa, es la misma palabra para decir asno o asna. La primera vez que se menciona asna está hablando en término genérico. Viene en un asno, asno, pero especifica que es un animal pequeño de carga, por eso dice que es un pollino, no hay contradicción. Pero lo más importante aquí, hermano, es que Zacarías estaba profetizando, mire, 500 años antes lo que iba a suceder. 500 años antes. Había predicho que el pueblo de Jerusalén aclamaría al Mesías como su rey cuando llegara a la ciudad de Jerusalén. Y que sería manso y estaría sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermanos, escuche por favor. Por eso, hermanos, este libro que usted tiene ahí, es la palabra de Dios. Es impresionante que 500 años atrás, Dios anunció por medio del profeta que ese hecho que estamos estudiando hoy habría de acontecer en cada detalle que él había afirmado. Hermanos, solo alguien pudo escribir este libro. Solo alguien que conoce lo que habría de pasar, lo que está pasando y lo que va a acontecer. Absolutamente todo Él lo conoce. Él es Dios. Es Dios solamente. Volviendo a nuestro relato, Mateo 21:6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Leo nuevamente. Y los discípulos fueron, hermanos, e hicieron ¿qué, hermanos? Como Jesús. ¿No lo escucho? Les mandó, hicieron como Él les mandó. Si usted dice que Jesús es su Señor, usted debe de obedecer a su Señor. Si usted dice que Jesús es su Señor, es porque lo que viene en sus mandatos, en sus ordenanzas, usted debe y un servidor obedecer lo que dice el Señor. No podemos decir que Jesús es nuestro Señor si no le obedecemos. ¿Señor de quién? ¿A quién manda? ¿Qué nos dice el Señor para la vida de los creyentes? ¿Qué nos dice como varones el Señor, hermanos? ¿Qué viene a su mente cuando el Señor le ordena algo en su palabra? ¿Cómo debe ser un varón de Dios? Un varón de Dios debe ser sacerdote, debe ser pastor de su casa, ¿no es cierto, hermanos? Debe enseñar las escrituras a su familia, a su esposa, a sus hijos. Debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Debe de respetarla, debe de amarla, debe de tratarla como a vaso más frágil. Eso ordena el Señor. ¿A quiénes? A los que son sus hijos. ¿A quién no es hijo? Pues se manda solo. Como nosotros antes del Señor, dirigíamos nuestra vida a según nos parecía conveniente.
Eso dice la Escritura. Estamos leyendo que mandó a sus discípulos e hicieron como Jesús les mandó. Si el Señor nos manda todo lo que ya mencionamos, hermanos, obedezcámoslo. Esforcémonos en el Señor, no en nuestras fuerzas, en el Señor, en el temor de Dios, para glorificar su nombre a través de una vida de obediencia. Hermana, si usted es una hija de Dios, usted va a amar a su Señor, porque es su Señor, y va a obedecer lo que Jesús le mande en su palabra. Va a esforzarse por ser esa mujer virtuosa que respeta a su esposo, que ama a su esposo, que procura a su esposo, que le ayuda como esa ayuda idónea que Dios creó. Yo le digo algo, hermano, y muy directo, porque es la verdad, y es mi trabajo. Estoy aquí porque velamos por su alma. ¿Sí sabe eso? Como nos dice Hebreos, obedecer a vuestros pastores, ¿por qué? Porque ellos velan, ellos tienen cuidado, ellos están orando, ellos están trabajando en su vida para entregar cuentas por usted y velando y cuidando. Si venimos a una consejería, hermano, es para buscar la dirección de Dios y la edificación de las vidas. Amén, hermano. Obedezcamos cuando el Señor, por medio de su palabra, por medio del consejo de Dios, nos hable a nuestro corazón. Porque somos hijos e hijas de Dios, del Señor. Retomo, 21:6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Mateo 21:7 dice, y trajeron el asna y el pollino, claro, obedecieron, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Los discípulos, hermanos, formaron una especie de silla ahí improvisada, con sus partes de sus mantos, de su vestidura, para que el Señor pudiera montar al animalito. El que un rey, hermano, montara un caballo para aquella época, al entrar al reino, significaba venir en victoria de la batalla. Si Jesús hubiera sido el rey que ellos esperaban un rey militar, un rey conquistador, que los liberara del yugo de la esclavitud o de la opresión, mejor dicho, del imperio romano. Ellos estaban esperando esto. Que Jesús montara mansamente el pollino, hermanos, de un asna, significa dos cosas. En primer lugar, que Jesús venía como el príncipe de paz. Venía como el príncipe de paz humilde. Significa que venía en servicio. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra no vino para servir, sino ¿para qué? No vino para ser servido, sino ¿para qué, hermanos? Para servir. Es el ejemplo que tenemos del Señor Jesús. Vino manso en servidumbre, hermano, para servir. Y número dos, hermano, que entrara de esa manera y no en un caballo de un gran militar, hermano, como se acostumbraba en la época, también es porque su primera venida no fue para reinar, por eso no venía en un caballo suntuoso, porque vino de manera humilde en servicio, no para reinar, sino para morir. Por ello era un acontecimiento, hermanos, de suma importancia, que incluso los discípulos no llegaban o no alcanzaban a comprender. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 15, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 15. Dice Juan, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron, ¿quiénes, hermanos?
sus discípulos, pero eso fue al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron ellos de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho, es decir, que todo eso había acontecido en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Leon Morris, hermano, que fue un teólogo, creo que australiano, hermano, que murió en el 2006, dijo lo siguiente: el significado de los sucesos en la vida de Jesús no salta a la vista de todo aquel que no ha sido regenerado. Esto solo lo revela el Espíritu de Dios. Fin de la cita. Es decir, hermano, todo el significado de estos sucesos no le es revelado para aquella persona que no está en Cristo, que no es creyente, que no ha entregado su vida al Señor, no lo puede entender. Porque esta revelación es por medio del Espíritu Santo que mora en todo creyente. Y hoy lo vemos, hermano. Para mucha gente la Semana Santa, en vez de ser un tiempo de reflexión o tal vez de meditación en la palabra, dan prioridad a otras cosas. Prioridad. Viajes, visitas, fiestas, descanso, vacaciones, diversión. Ahora, ¿todo esto es malo, hermanos? Absolutamente no. No es malo, hermanos. No es malo. Pero hay tiempos, creo yo, y hay prioridades. ¿Sí? Para otros, este es un tiempo de, pues, ver películas, ¿no? De época, de la época en la que estamos en esta semana. Como una tradición. Todo eso mueve los sentimientos, hermano. Ver películas de un personaje que lleva la interpretación de la etiqueta del nombre de Jesucristo, cómo sufrió, mueve sentimientos. ¿Sí? Para otros, en las iglesias llega a ser solo una tradición, y no generalizo, por supuesto, pero para algunas iglesias llega a ser solo una tradición. Y realmente no tanto ese es el problema, sino que la gente a veces no acude con un entendimiento, un corazón consciente de lo que significó estos sucesos. Lo importante en las iglesias cristianas no es que la gente diga, ay, qué bonito lo hacen en la iglesia. No es cuestión de emociones, hermano, sino de entendimiento y comprensión bíblica de estos sucesos tan importantes. La religión tradicional hace muchas actividades, pero sin verdadera conciencia. Hay quien se lacera, hay quien se lastima el cuerpo, hay quien interpreta personajes, pero pues siguen llevando la misma vida y el mismo velo, ¿no? ¿Saben? Hablando de las representaciones que hacen en el mundo, alrededor del mundo, yo meditaba, nosotros también hacemos representaciones. Nosotros representamos a Cristo, hermanos. Usted, hermana, hermano, un servidor, representamos a Cristo. Somos sus seguidores. Debemos conducirnos como Él anduvo, dice la Escritura, ¿no? Caminar junto con Él a través de la guía del Espíritu por su palabra. ¿Cómo estamos representando a Cristo, hermano? En nuestra familia, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo? ¿Qué ven en nosotros? ¿Ven a Cristo? ¿Ven el carácter de Cristo? ¿Ven el amor de Cristo? ¿Ven el perdón de Cristo? ¿Ven la sabiduría de Cristo? ¿Qué ven en nosotros, hermanos? ¿Qué ven en la vida de cada uno de nosotros, las demás personas? ¿Cómo ven nuestra vida, nuestro testimonio? Interesante, ¿verdad, hermanos? Mateo 21:8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino.
Por supuesto, hermanos, a medida que Cristo se acercaba, hermanos, la emoción en los corazones era evidente, crecía. Hermanos, estaban frenéticamente emocionados estas multitudes. Y eran miles atrás y miles adelante. Imagina el estruendo, hermano, de todo eso, lo que estaba aconteciendo en ese momento. Muchas personas tendían, dice aquí, su manto al paso de Jesús. Esta era una práctica común para expresar sumisión a un monarca. Es como si le estuvieran diciendo: estamos a tus pies, rey. Y se narra que no solo mantos, la multitud emocionada cortó ramas de los árboles que se convirtieron al tiempo en símbolo de victoria, de celebración y gozo. Dice el verso 9, Mateo 21:9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana, hermanos, significa un clamor. Significa salva ahora. Sálvanos, te rogamos. Eso clamaban. Hosana significa eso. Sálvanos ahora. Sálvanos porque así te lo rogamos. Pero ¿sabe algo? La multitud no estaba interesada en que Jesús salvara sus almas, sino solo en que les salvara de la opresión romana. Volviendo a nuestro escenario, hermanos, la multitud se encontraba muy entusiasmada, frenética. Estaba entrando aquel que había resucitado a un hombre que tenía 4 días de muerto, que era Lázaro. Estaba entrando aquel quien había sanado a 2 ciegos ahí en Jericó y que había realizado grandes maravillas a su paso. Estaba entrando el que consideraban el gran rey mesiánico, un rey conquistador, pensaban ellos, un rey militar, pensaban ellos, sí, que lo sacaría del yugo romano, pero no estaban esperando al Salvador que podía perdonar sus pecados y darles vida eterna. No estaban esperando a ese rey. Muchos teólogos mencionan a esto como una coronación falsa, hermanos, o engañosa, porque en sus corazones no estaban coronando al rey verdaderamente. Era un rey que ellos pensaban en sus mentes. Este era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos, el que estaba llegando ahí. Tenían razón al creer que Él era el Mesías, el Hijo de David, y que había venido en el nombre del Señor, pero estaban equivocados al querer el tipo de libertador que ellos pensaban era el Señor Jesús. ¿Sabe? Muchas iglesias, muchas personas en las iglesias conciben a Jesús como quien no es. Es triste esto, hermano, pero para muchas personas Jesús es un cumplidor de deseos. Como quien puede darles riqueza, salud, éxito, felicidad y todas las cosas humanas que podamos alcanzar. Hoy, tristemente, hay lugares en donde se dice: ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo y tus problemas financieros van a desaparecer. Ven a Cristo y mira, no vas a tener problemas, vas a vivir en el confort, vas a vivir en la felicidad. Porque Dios tiene un plan maravilloso para ti. El plan maravilloso es el de Dios en la vida de su Hijo Jesucristo. Porque es ahí en donde aquel que viene en arrepentimiento y fe tiene vida eterna y las bendiciones del Señor. No hay vida más maravillosa o hecho más maravilloso que venir a Cristo en arrepentimiento y fe para tener una vida verdadera, la plena libertad que solamente, hermanos, hay en Cristo Jesús. No hay mejor vida, hermano. Se nos quita un velo. Y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, dando entendimiento de todas estas cosas para poder alabar al Señor con plena libertad y pleno conocimiento de quién es Él. Aquella multitud aclamaba: bendito el que viene.
Y entraba ahí el Señor montado en ese pollino. Pero al ver que no era el libertador, llegó un momento que lo pudieron entender, que no era quien esperaban. Días después, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Y no solo eso, sino lo condenaron cuando no los liberó del modo que ellos esperaban. Y sabe, así pasa con algunas personas cuando, pues, con definiciones torcidas de quién es Dios y a qué vino, se engaña a la gente. Piensan que Dios, si no les cumple un capricho, si Dios no les cumple alguna necesidad, ya no es Dios y se alejan. Y más cuando se dan cuenta que es un Dios que viene a confrontar sus vidas con el pecado. Es un Dios que muestra a las personas la necesidad que tienen de Él. Cuando eso pasa, las personas le rechazan y ¿qué creen? Se alejan. Cristo no es un rey que complace caprichos. No es un rey a quien se le pueda usar. Cristo es verdadero rey, hermanos, que vino a morir en una cruz para pagar con su vida la justicia de Dios y librarnos de esa esclavitud, hermanos, del pecado en la que nos encontrábamos. Es quien vino a morir en la cruz para traer verdadera libertad a quien cree en Él. Escuchaba a un hombre en la semana que predicaba en Centroamérica y le decía en la plaza a las personas, ¿ustedes piensan que son libres? Y la gente decía, sí. Y no faltaba quien decía, es que puedo ir aquí y me puedo levantar y me voy allá y mañana regreso. Y yo soy libre haciendo lo que quiero. Una persona sin Cristo es esclavo de sus propias concupiscencias, de sus propias pasiones, de su propia carne. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, hermano. Mateo 21:10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Sabe algo importante? Lucas nos narra, hermanos, que cuando el Señor Jesús estuvo a la entrada de Jerusalén, por supuesto Él conocía que esos hombres, esas personas, esas multitudes no lo reconocían como el Salvador. Realmente no el Salvador de sus almas. Y Él se entristeció. Y lloró. Escuche, Jesús lloró lamentando la condición del corazón de ese pueblo. Vamos a Lucas 19. Lucas 19:41. Está narrando, hermanos, los mismos acontecimientos aquí en Lucas. Dice, Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora estáis encubierto de tus ojos. Ellos no podían ver quién estaba delante de ellos. Su verdadera paz, el verdadero Salvador y Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo podían ver, hermano. Regresando a Mateo 21:11 dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. A la pregunta de, ¿quién es este? Ellos respondían, bueno, pues este es un profeta. Un profeta, nada más, en verdad era profeta, porque venía trayendo un mensaje de parte de Dios, mas sin embargo es mucho más que el profeta, es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, es el Rey de todo, hermanos. Había pasado poco tiempo y ya no lo llamaron el Hijo de David, ni le alabaron como el gran libertador, a voces como lo habían recibido. Ahora no lo consideraban más que un profeta. Dice un comentarista, oyeron el mensaje de Jesús, dieron fe de sus milagros, los cuales realizó, y ni siquiera reconocieron la divinidad del Señor.
sino que rechazaron su condición de Salvador y su señorío. Eran totalmente terrenales, materialistas y satisfechos de sí. Lo único que les interesaba eran los reinos de este mundo y no el reino de los cielos. Realmente no reconocieron quién era. Nosotros estamos reconociendo a Jesús como Señor, hermanos. Ustedes en su vida están reconociendo a Jesús como su Señor, como su Salvador. Él es el Salvador de su vida. Porque sabe, se puede afirmar que Jesús es nuestro Señor. Y en verdad no obedecerle como Señor o no tenerlo como Señor, aunque se afirme. Se podrá exaltar a Jesús en la alabanza, ¿sí? Y proclamarlo como Rey. Pero en nuestra vida en realidad no tenerlo como un Rey. ¿Cómo sabemos? Pregunta, hermanos, ¿cómo sabemos que Cristo es Señor en la vida de una persona? ¿Cómo sabemos? ¿Porque lo ama? ¿Porque ha entregado su vida a Él? Por lo tanto, ¿le obedece? ¿Se somete a Él? ¿A su voluntad? En otras palabras, le ama porque sabe lo que hizo en su vida, darle vida eterna, porque perdonó por medio de su sacrificio todos sus pecados y porque sabe que tiene promesas en Él de vida eterna. Por eso le obedece. Pregunto, hermano, ¿usted obedece al Señor? ¿Es su prioridad la obediencia al Señor en su vida? ¿A su palabra? Aunque las personas no reconozcan a Jesús como Rey, hermanos, Él es Rey de Reyes. Para toda la eternidad. Faltarían, hermanos, 5 días para que miles de estas personas que clamaban a su llegada gritaran en su momento pidiendo por su crucifixión. Concluimos, hermanos. Esta escena, hermanos, de la vida terrenal de nuestro Salvador Jesucristo es de suma importancia. Por algo, los 4 evangelios, hermanos, los 4 evangelios, y solo hay 2 hechos que los 4 evangelios hablan. Uno es la alimentación de 5,000 personas y otro es esto. Que cada uno de los evangelios, los autores le dedicaron buena parte, hermano. Juan le dedica una parte extensa, muy extensa, casi la mitad del evangelio, a hablar de los últimos hechos cuando el Señor iba camino a la cruz. Ahí radica la importancia, porque ¿saben? Toda la Escritura es inspirada por Dios y por algo el Señor la dejó plasmada aquí, porque tiene una utilidad para nuestra vida, edificar nuestra vida, edificar la vida de los santos. Ahí radica la importancia de esto, hermano. El pueblo clamaba, alababa, pidiendo la salvación, el sometimiento romano, pero el pueblo no estaba suplicando la salvación por su pecado. El pueblo quería bendición, quería prosperidad y liberación del dominio. Pero cuando Jesús no cumplió sus promesas, la aprobación fue abajo. Fue un rechazo hostil. Hoy sigue, reitero, aconteciendo lo mismo, hermanos. Mucha gente se vuelve contra Dios, un Dios que no conocen, un Dios que está distorsionado, que no es el de la Escritura, cuando no se satisfacen sus caprichos egoístas.
falsos maestros y predicadores prometen a sus engañados seguidores que Jesús los hará ricos, que los curará, que cumplirá todos sus sueños, que les concederá todos los deseos de su corazón. Todas esas cuestiones son antibíblicas, hermano. Egoístas, centradas en el hombre. Y cuando no se cumplen, la gente da la espalda. Dios es fiel, hermanos. Por eso dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás, hermano. Lo que el Señor sabe que necesitamos, lo que el Señor sabe que usted necesita hoy, eso se lo va a dar por añadidura. Y cuando llegue usted va a poder darle gloria a Dios. Y ser un alma agradecida con Él. Hoy, hermano, millones de personas en el mundo, en nuestro país, acudirán a ciertos lugares llevando una palma para que le arrojen agua. Regresarán y la tendrán como un amuleto, como una ayuda, como una protección. Porque no ven quién llegó a Jerusalén en ese momento. No alcanzan a ver, no alcanzan a entender la magnitud ni el significado de estos hechos. Siguen sin reconocer al Señor Jesús, siguen sin reconocer al quien llegó en ese pollino. Por eso preguntaban, ¿quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es este? ¿Quién es ese hombre que llegó ese día ahí para usted? Regreso a la pregunta inicial. ¿Quién es ese Señor para usted? ¿Quién es, hermano? La respuesta se hace evidente, hermanos, a través de nuestra manera de vivir. Cada uno de nosotros mostramos quién es Jesús para nosotros, ¿sabe? Se hace evidente. Para el incrédulo, pues, hoy es recordar una tradición, ¿no? Fiesta, desenfreno para muchos. Para nosotros es recordar un evento maravilloso que está en la palabra de Dios, que testifica de quién es Él, hermano, por sus palabras, ¿sí?, que pronunció, por los milagros que realizó, por las profecías que se han cumplido en su nacimiento virginal, en su muerte en sacrificio, Isaías 52:13, ¿sí?, por su resurrección, los Salmos 16:10, Hechos 13:35, etcétera. Todo ello, hermano, da testimonio y comprueba que Él era quien dijo ser, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Por ello le exaltamos, por eso le glorificamos, hermanos. Porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Alfa, Él es la Omega, el principio y el fin, hermanos. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Glorifiquémosle con nuestra manera de vivir. La historia va a continuar, hermanos. El Señor había iniciado el principio del fin de su ministerio terrenal. Vendrían más acontecimientos mucho más importantes que estaremos recordando. No entró Cristo en un caballo para subirse a un trono, sino para ser crucificado, hermano, para dar la vida por muchos. Que su palabra hoy, hermano, nos debe aclamar a Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores, dar gloria al Señor, que nos lleve a darle honra con nuestra vida y con todo lo que hagamos. Que podamos decir, bendito el que vino en nombre del Señor. Y lo estamos esperando, hermanos. Porque Él va a regresar. Por su pueblo. Por los que en Él confían. Por los que le glorifican a través de su obediencia. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos este evento tan importante, Señor. Gracias porque por tu Espíritu Santo nos has permitido entender que verdaderamente tú eres el Mesías, Señor, nuestro Salvador. Señor, tú sigues entrando en la vida de aquellos que
tú has elegido, Padre. Aquellos que te reconocen como Señor y como Dios. Hoy te quiero pedir en el nombre de tu Hijo, Señor, que si hubiese alguien aquí que no te conoce, que no eres su Señor, que no eres su Salvador, Señor, tú obres con tu Espíritu en esos corazones, Señor. Esos corazones que tienen gran necesidad de ti, de salvación, porque solamente tú puedes convencerlos de venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Glorifícate, Señor, a través de la salvación de estas almas. Glorifícate, Señor. Trae salvación a quien lo necesita en este lugar. Para que tú seas ese Señor, Señor. El que sea exaltado, el que sea glorificado, el que sea alabado. Porque has hecho de nuevas criaturas, Señor, esas almas. Y a quienes ya te reconocemos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a manifestar cada día de nuestra vida que has venido a nosotros, que te reconocemos como Señor y Salvador. Y que por eso, Señor, te seguimos, por eso te obedecemos, Señor. Ayúdanos a honrarte. No como lo hizo la multitud sin entendimiento, sino con comprensión, Señor. De que tú eres el curio, Señor. Que tú eres el Dios soberano. Y que a través de nuestros frutos y de nuestra manera de vivir, podamos reflejar que tú vives en nosotros, Señor, como tus hijos, como tus hijas. Que con nuestra manera de vida podamos declararte Rey, el Rey que salva y bendice, Señor. Muchas gracias te damos por tu palabra. A ti la gloria y honor, Señor, porque oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, con la ayuda de Dios nos vemos, si Él lo permite, el próximo jueves en el mismo horario, hermanos, a las 6 de la tarde. El Señor le bendiga.